un día ya cansado de tanto bullying, se compró una UCI. Esta persona se quiso meter a su casa, agarró la pistola, la UCI, y le disparó. Bienvenidos, titanes, a un episodio especial donde nos acompaña el doctor William Sánchez Rocha. Nos gustaría conocer acerca de su pensamiento jurídico y del aporte de sus libros. Bueno, bienvenido a su casa, la Universidad de León, plantel San Francisco del Rincón. ¿Nos podría dar una introducción acerca de usted? Sí, claro, muchas gracias. Primeramente, el que me haya invitado a realizar este podcast es un gran honor. Una breve introducción mía: soy abogado litigante, soy profesor, he dado clases básicamente en todas las universidades del estado de Guanajuato. También he dado clases en universidades europeas, como por ejemplo la de la Universidad La Rioja, Logroño, España. He sido asesor de tesis de máster. Tengo varias publicaciones, tengo alrededor de 15 publicaciones de carácter nacional e internacional. He publicado también en España, en la editorial Aracendi, sobre el delito de feminicidio. Actualmente también ahí tengo un trabajo que se va a publicar, espero ya pronto, en una revista de Granada sobre el estupro. Y pues unas otras publicaciones en la editorial Tiro Blanche, México, sobre la usurpación de profesiones, entre varias otras más, aparte de las que el día de hoy nos reúnen, ¿no? La de legítima defensa y responsabilidad penal de la persona jurídica. Aparte de ser abogado litigante, ya tengo 10 años egresado, bueno, no más, tengo como unos 20 años de egresado, y en litigio como tal, como 10 años o entre 10 y 8 años de lleno en litigio de materia penal. Muchísimas gracias. Empecemos con algunas preguntas sobre su obra, La Legítima Defensa. Bueno, antes que nada, ¿cuál fue su inspiración a escribir este libro? Dentro de mi carrera profesional como abogado litigante, llevé 3 casos de legítima defensa que dieron el origen a este libro. Básicamente este libro, en esencia, son cuestiones de apelación y amparo. El boceto básicamente del libro fue apelaciones y amparo que presenté ante los tribunales de segunda instancia y a los tribunales federales. El primer caso que yo llevé de legítima defensa, lo inició mi padre también es abogado postulante, es abogado litigante, donde una persona con una discapacidad que inclusive era inimputable, al final lo determinan como inimputable disminuido. Él se defiende contra una persona que le hacía bullying por básicamente toda su vida, como 30 años que le hizo bullying, porque lo conocía desde kinder, desde primaria, y un día, pues ya cansado de tanto bullying, se compró una UCI. Esta persona se quiso meter a su casa porque se metía a su casa a robar, y agarró la pistola, la UCI, y le disparó. Ese fue el primer caso que yo llevé como tal de legítima defensa. Otro también que llevé de legítima defensa fue en una fiesta que, irónicamente, por estas fechas, por diciembre, festejando el Día de la Virgen, una persona en una comunidad de la ciudad de Manuel Doblado, Guanajuato, se empezaron a pelear por una cerveza. O sea, irónicamente originó todo por una pelea de una cerveza que no le quisieron vender. De ahí se originó la pelea. Saca también una pistola, dispara al aire. Posteriormente una persona llega por detrás, le quiere quitar la pistola, hay un forcejeo por la pistola y se sale el tiro. Y otro asunto que también llevé, aparte de los 2 anteriores, es también por una pelea familiar. Unos albañiles que estaban tomando, como siempre hay un familiar que se cree Don Fregón que era su primo, se empiezan a decir de palabras, termina la pelea, se van los albañiles. 2 horas después, Don Fregón, como perdió, viene con el cuñado, con 20 personas familiares, y vienen a tratar de golpearlos y lincharlos. Uno de ellos saca una pistola de tiro al blanco, dispara al aire y lamentablemente le dio a una persona. Esos son los 3 asuntos que originaron este libro de legítima defensa. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahora como primera pregunta acerca de su libro. Usted define la legítima defensa como una norma permisiva. ¿Podría explicar qué implica esa caracterización frente a la visión del derecho penal tradicional? Mira, este libro, en el sentido estricto,
no es tanto como del derecho penal tradicional. Lo que se van a encontrar en este libro de legítima defensa van a encontrar la postura kantiana y la postura hegeliana. En la actual dogmática jurídico-penal, la postura hegeliana es la que está en boga, es la que está resurgiendo de las cenizas, porque pues, Hegel ya había muerto desde hace más de 100 años. Tradicionalmente la legítima defensa, si vemos desde el punto de vista kantiano, Kant, inclusive que es una nota que pongo al inicio del libro, pues para la legítima defensa para Kant es el bien más sagrado que tiene el hombre. Sin embargo, que dentro de la postura tradicional y kantiana te pide esa ponderación de intereses, es decir, que sea proporcional el acto de defensa. Sin embargo, la posición que yo tengo en este libro es la postura hegeliana, la negación de la negación, que es una afirmación. Es decir, el agresor a mí que me viene a agredir, yo, si repelo su agresión, yo estoy reafirmando la norma, es decir, estoy negando la agresión y afirmando que hay un bien jurídico tutelado principal a la agresión del sujeto, estoy reafirmando el bien jurídico tutelado. Entonces, es una postura más netamente moderna la hegeliana. No me aboco tanto a la postura tradicional, porque yo soy de la idea y desde esta postura moderna hegeliana que muchos discípulos del profesor Günther Jacobs toman, sobre todo Michel Pavel, que es uno de los discípulos más importantes alemanes de Jacobs, determina esta postura que la legítima defensa reafirma el bien jurídico tutelado, aunque tú aniquiles al agresor, está reafirmando un bien jurídico que fue primero que la agresión del del agresor. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta. Sostiene que la legítima defensa protege la libertad negativa. ¿Podría explicarnos qué significa? Sí, mira, dentro de la postura de la teoría de las normas, si lo vemos desde el punto de vista inclusive desde el finalismo o lo vemos desde el punto de vista del funcionalismo normativo, ya Wenzel decía que la norma la podemos dividir en normas permisivas y normas prohibitivas. Y que obviamente lo que quiere la norma es prohibir finalidades. Entonces, con la postura que yo tomo, y que la tomo del discípulo de Jacobs, de Public, determina que la norma determina deberes positivos y negativos. Los deberes positivos son los delitos de omisión que tú tienes que actuar, y los deberes negativos son de no dañar, incurriéndose en el término latino ne dicare, o sea, no dañar a otro, no dañar a tu semejante, olvidándonos de la postura finalista de la cuestión de que prohíbe finalidades. ¿Considera que el artículo 33 de Guanajuato equilibra correctamente el derecho a defenderse y los límites del uso de la fuerza? No, porque hay una interpretación errónea sobre la legítima defensa. Te pide el Código Penal esa ponderación de intereses con la palabra necesidad de la defensa. Sin embargo, en la tesis que yo manejo en este libro, que es la tesis que les dije al principio, que voy a reafirmar un derecho, es decir, las causas de justificación, el origen esencial de las causas de justificación son una norma que me permite a mí defenderme contra agresiones de terceros o contra acciones fortuitas de la naturaleza o de otra cuestión. O sea, yo puedo inmiscuirme en la esfera jurídica de una persona porque me viene a dañar, en el caso de la legítima defensa, o yo me puedo inmiscuir en la esfera jurídica para, por ejemplo, abrir una puerta en una cuestión de un estado de necesidad porque se está quemando una casa, o sea, estoy cometiendo un delito de allanamiento. Las causas de justificación es eso, o sea, te permiten te justifican la acción, pero te justifican la acción, ¿por qué? Porque si lo vemos desde el punto de vista de la teoría de Leviatán de Thomas Hobbes, se supone que nosotros dejamos de estar en el mundo de la naturaleza y los volvimos una sociedad. Al volvernos una sociedad, reconocemos un ente que es el Leviatán es el Estado. Entonces yo dispongo al Estado, mi mundo de la naturaleza, y yo me vuelvo una parte del contrato social o la sociedad, y el Leviatán me va a proteger a mí. Sin embargo, las causas de justificación determinan que en esos casos en particular, donde el Estado no puede llegar o llega muy tarde, yo tengo la permisividad de la norma de poder proteger
mis esferas jurídicas y mis bienes jurídicos. Por lo tanto, es una norma totalmente permisiva, la legítima defensa, y no se debe de pedir esa ponderación, o sea, porque la agresión en sí, o sea, no debemos, como dice la palabra de Hegel, no debemos de ceder ante el injusto, o sea, es decir, contra la actividad injusta de un tercero. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo se demuestra la necesidad racional de la defensa en un proceso penal? Entramos a un problema probatorio. O sea, el tema prácticamente de lo procesal es un tema netamente probatorio. El tema probatorio, ¿cómo lo vamos a acreditar? Bueno, si lo ponemos de la tesis tradicional, sería el principio de proporcionalidad, la idoneidad de la defensa, o sea, esa finalidad que tiene, la necesidad que sea la menos lesiva, costos o beneficios, o sea, la proporcional en el sentido estricto. Esa sería una de las formas para determinar esa necesidad de la defensa. Sin embargo, en la tesis que yo determino en este libro y que tomo como base también los tipos de defensa, la defensa protectora, la defensa ofensiva o la dualidad, que inclusive no es una idea mía, sino que la tomo de otro gran autor también mexicano que hizo su tesis doctoral en la Universidad de Salamanca, Miguel Ontiveros Alonso, sobre la legítima defensa, donde la necesidad básicamente se va a determinar por esa defensa de protección hacia los bienes jurídicos, hacia la protección de los bienes jurídicos, y lo tendríamos que determinar probatoriamente. ¿Cómo lo podemos determinar probatoriamente? Si lo vemos desde el punto de vista del tema probatorio, se supone que el juzgador tiene el sistema de la sana crítica y tendríamos que ver básicamente la máxima de la experiencia común, la máxima de la experiencia científica. Es decir, en el caso que les narré al principio de los albañiles, hubo una riña. O sea, el primer momento hubo una riña. Sin embargo, hay tesis aisladas que determinan que la temporalidad ya se había rompido. Entonces, en el segundo caso, ya no es una riña, es una legítima defensa, porque eran 20 personas que trataron de linchar a esos dos albañiles. Entonces, está legitimado el hecho de que él haya sacado una pistola de tiro al blanco cuando llega a su casa y disparar al aire. Lamentablemente, la bala, como cualquier nexo causal o causa y efecto, pues tendría que descender de acuerdo a las leyes de Newton, ¿no? Que todo que sube tiene que bajar, entonces cayó la bala en uno de los que estaban ahí rigosos. ¿Es posible hablar de la legítima defensa ante una agresión por omisión? Muchos me han hecho esa pregunta. Sí, sí, claro que sí, porque es la legítima defensa como tal es protegerme contra mí. Inclusive en el libro que les acabo de decir de Miguel Ontiveros Alonso, el de también una legítima defensa, que es mucho más grande y más profundo que el mío, que es una tesis doctoral, estamos hablando que son como 500 o 400 hojas, él establece unos ejemplos sobre una legítima defensa en casos, por ejemplo, es una legítima defensa también el poner en sus casas, que aquí los pueden poner en sus casas, malla eléctrica. Pero si tú omites poner el aviso de que está electrificada y el sujeto que quiere robar trata de brincar, pues ahí también hay una responsabilidad sobre el sujeto, porque es omisivo, inclusive al realizar. Y él ponía un ejemplo que también me llamó mucho la atención. Si más no me equivoco, él lo toma de un autor argentino o de una tesis argentina, que no recuerdo muy bien si es un autor o es una tesis argentina, donde establece que un ferretero o una persona pone un sistema de seguridad con una escopeta automática. Si recordarán, para que tengan una idea y se imaginarán, si recuerdan la película de Mi Pobre Angelito, cuando pone en la casa una escopeta y los rateros abren la puerta y se dispara. Sí. Ah, pues ahí también, ahí entraría, es una legítima defensa. Claro. Y es omisiva. ¿Por qué? Porque tampoco está avisando a los rateros, cuidado, porque hay una escopeta ahí. No está avisando y ahí tendría una responsabilidad sobre el sujeto por no avisar omisivamente, o sea, culposamente. Muy bien. También en su libro menciona un ejemplo que me pareció muy interesante. Es de una madre que no da alimentos a un bebé recién nacido. Un tercero podría obligarla con el uso de la fuerza a darle alimentos en defensa del recién nacido. Sí, ¿por qué?
si nos vemos desde el punto de vista de los bienes jurídicos tutelados en la parte especial, ¿cuáles son los bienes jurídicos tutelados que inician? Iniciamos con el delito de homicidio. El delito de homicidio se puede hacer por acción o por omisión porque es un delito de resultado material. Inclusive el delito como tal, hay un apartado especial que no recuerdo muy bien en qué artículo está, pero está como en el 160, está el abandono de persona. Y el abandono de persona es un delito de prácticamente peligro concreto. El no dar alimentos a un niño puede causar un homicidio por inanización, o sea, por muerte del menor. Entonces, si está facultado a una persona, digamos, de obligar a la madre de darle de comer, esto en favor del niño, porque el niño no puede, digamos, en ese momento pedir alimentos, que es un bebé, o justicia por mano a golpes, pedirle a la madre que le dé, o sea, no está facultado todavía, claro. No tiene esa, digamos, esa movilidad. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué bienes pueden ser protegidos mediante la legítima defensa y cuáles no? Todos los bienes jurídicos individuales pueden ser protegidos por legítima defensa. Los bienes jurídicos colectivos, no. Los bienes jurídicos colectivos solamente admitiría un estado de necesidad. Ejemplo es, si ustedes ven en por ejemplo, no sé, bueno, aquí también debe haber presas, la presa de Palote de la ciudad de León, Guanajuato. Una fábrica de textiles va a tirar los residuos residuales de la empresa. Una persona no puede actuar en legítima defensa porque es el medio ambiente. Entraría ahí un estado de necesidad porque es es un bien jurídico colectivo. Solamente los bienes jurídicos individuales pueden admitir el caso de la legítima defensa, porque inclusive la misma narrativa que usa el legislador contra bienes jurídicos propios o ajenos, es decir, propios de una persona y ajenos de un tercero. Estamos hablando de bienes jurídicos individuales. ¿Cuáles van a ser? Homicidio, robo, estupro, violación, etcétera, individuales. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuándo la provocación del agredido excluye la legítima defensa? Si el agredido comienza la provocación, ya entraría, no es una legítima defensa, entraría en un supuesto de una riña en su caso si el otro quiere comenzar. ¿Por qué? Porque yo estoy delimitando la legítima defensa como un caso de una heteropuesta en peligro, es decir, que un tercero te está poniendo en peligro. Ahora, en el razonamiento que te estoy dando al inicio es cuando el agresor, digamos, ya terminó su culminación y entraríamos al supuesto de una legítima defensa de carácter intensiva o extensiva como una causa de exculpación, porque la agresión ya pasó. Muy bien. ¿Qué pasa si el defensor usa un arma ilegal? Bueno, en sentido estricto, el delito de portación de arma es un delito autónomo. Sin embargo, la legítima defensa, en varias opiniones determinaría que estaría justificado, pero sin zozobra que en una acusación en particular se le puede imputar por una posesión de arma de uso exclusivo del ejército, por ejemplo, claro, de las que están prohibidas. Aunque se le va a quitar, o sea, se le va a justificar el hecho de haberle lesionado o matado al agresor, pero el tener una posesión de un arma que no está reglamentaria, pues sobrepasa ese umbral de la permisividad social, o sea, no está dentro del riesgo permitido. Muy bien. ¿Y qué opina de la legítima defensa putativa por percepción de error? La legítima defensa putativa, que tiene que ver también mucho con el tema de la exculpación. Básicamente se regirá por la teoría del error. Aunque no la estoy tocando yo en el libro porque no fue parte de los elementos que yo estudié y analicé en los 3 casos al principio que les dije, pero sí se pudiera dar una legítima defensa por error. Inclusive el famosísimo caso doctrinal que pone la teoría del delito es una chica que va pasando en la calle con poca luz y ve a una persona vestida de cholo y resulta que este cholo trae un ramo de flores, pero resulta que la chica piensa que es un escopete que le viene a robar. Pero la chica trae dentro de su bolsa una 22 y le dispara. Ese es el clásico ejemplo que pone la doctrina sobre la legítima defensa putativa y se regirá por la teoría del error, pero también para excluir esa legítima defensa putativa, pues entraríamos en el umbral del miedo insuperable, es decir, en esa situación y más en una sociedad como la nuestra, que es altamente peligrosa, pues es
factible que una chica traiga una pistola 22 o mínimo un spray de gas, para poder defenderse, pero se rige bajo esa teoría del error. Muy bien. ¿Y existen elementos morales en la valoración de la legítima defensa? Sí, porque la legítima defensa es una creación filosófica y la creación filosófica, uno de los nutrientes de eso es la moral. Entonces, Kant y Hegel se basan sobre una teoría del ser, o sea, Kant es del ser y Hegel del deber ser. Entonces, sí se rigen por una teoría de la moralidad. ¿Qué recomienda para mejorar la regulación de la legítima defensa? Primeramente, tendríamos que quitar o exigir esa ponderación del medio por el cual se defiende. Inclusive, es muy criticado, por ejemplo, lo que hizo la famosa señora de la tercera edad en la Ciudad de México que va y le dispara a unas personas. Sí. Algunos dirán, es legítima defensa, otros no, se excedió. Sin embargo, la señora, primero, por lo que no he visto la carpeta de investigación, solamente lo que han dicho los noticiarios y lo que hay por internet, que también a veces pudiera ser malicioso, se dice que la señora hizo todo lo legal, pero nadie le hizo caso. Entonces, ¿qué nos queda hacer? Exactamente. O sea, su bien jurídico del allanamiento, estaban ahí allanando su propiedad. Ella hizo lo que legalmente le correspondía de acuerdo a eso y pues inclusive sí se daría una legítima defensa. Para algunos haría un exceso de legítima defensa porque mató a una persona, pero si fue y realizó todos los medios legales, no le hicieron caso, y actualmente como está el país, porque realmente la legítima defensa, ¿qué es? Reafirma la norma, es decir, al reafirmar digamos, al eliminar al agresor, y que tiene que ver con estas ideas hegelianas, ¿por qué me vienes a agredir? Yo tengo un derecho primero que tú, porque yo te estoy respetando a ti como ciudadano, y a mí la norma me faculta a defenderme en esas cuestiones. Pero ya entraríamos ahí a un debate también moral, porque diríamos, bueno, entonces, ¿en dónde estarían esos límites entre lo que está bien y mal? Obviamente el juez en el momento de determinar la sentencia o la vinculación a proceso, bueno, vamos, sobre todo la sentencia, porque la vinculación a proceso son indicios mínimos. Tendría que ser esa base, una ponderación del hecho que se está realizando y lo que sucedió y si realmente está adecuado al riesgo permitido, porque la legítima defensa es eso, es un riesgo permitido, es algo que te permite realizar. ¿Cómo diferenciar defensa de venganza cuando el agresor muere? Normativamente, si lo vemos desde el punto de vista normativo, tendríamos que determinar primeramente qué es riesgo permitido y qué es riesgo no permitido. Si encontramos antecedentes o pruebas que el sujeto lo realizó por venganza, pues obviamente hay un móvil de venganza y entraríamos a un supuesto, por ejemplo, de un homicidio calificado o unas lesiones calificadas. Pero si el agredido jamás buscó que lo agredieran, sería un supuesto netamente de carácter de legítima defensa. Y finalmente, ¿qué mensaje principal desea dejar sobre la legítima defensa como norma permisiva? Primeramente, que está dentro del riesgo permitido y que la legítima defensa nos ayuda, como bien lo dije al principio, como una reafirmación. Reafirma la vigencia de la norma. Nos sirve para reafirmar la vigencia de la norma, que hay un bien jurídico tutelado anterior a la agresión injusta del agresor. Y inclusive ahorita, antes de concluir, y que tiene que ver también con las legítimas defensas por omisión, Roxin plantea un ejemplo sobre un supuesto y que le llama legítima defensa, si mal no me equivoco, ético-social, donde un sujeto inimputable viene con un palo a agredir a una persona. Pues moralmente, como los bienes, bueno, pero moralmente el inimputable no sabe, ¿verdad? Pero Roxin dice, ¿pero por qué tenemos que ceder ante el inimputable? Si el imputable me viene a agredir a mí con un palo de madera, entonces yo tengo la facultad de golpearlo también, porque estoy obrando dentro de la legítima defensa, estoy salvaguardando mi integridad corporal. Bueno, muchísimas gracias por sus respuestas y por tomarse el tiempo de contestárnosla
Ahora le cederé el uso de la voz a mi compañera Jessie, quien hablará de su segunda obra. Me toca a mí hacer el análisis de su segunda obra, que habla sobre la responsabilidad penal del administrador derivado de actuaciones del apoderado legal en ejercicio de las funciones empresariales. Primero que nada, al igual que mi compañera, me gustaría saber qué fue lo que lo inspiró a querer eh, abundar sobre un tema tan novedoso en derecho, algo tan nuevo. Pues realmente mis publicaciones son apelaciones y amparos que he presentado ante los tribunales. Es un asunto que me llegó en el 2022, donde se imputó al apoderado legal por una responsabilidad de los administradores. Y nunca citaron, la fiscalía nunca citó ni al juicio a los administradores de la empresa. Empezaré con mis preguntas. Usted menciona que el término autoría y participación es insuficiente y que la teoría funcionalista propone hablar mejor sobre la intervención delictiva. ¿Podría explicarnos cómo este cambio de enfoque transforma la manera de entender la responsabilidad de los sujetos? Sí, en sentido estricto, actualmente hay un ocaso, por ejemplo, de las teorías naturales o ontológicas, por ejemplo, el causalismo y el finalismo a nivel jurídico europeo, ¿no? Continental europeo, que es por el sistema que lo regimos, por un sistema de intervención. ¿Por qué? Todos los autores están llegando a la unanimidad que las teorías ontológicas y causales no nos sirven para determinar, sobre todo para limitar la responsabilidad de la intervención delictiva. ¿Por qué? Porque si nos seguimos rigiendo por esas teorías ontológicas o naturales, un simple aporte, por mínimo que sea, tendríamos que denominarlo como autor o como coautor. El clásico ejemplo que muchas veces se trató de defender la teoría del dominio del hecho es de que, por ejemplo, una persona que presta la pistola o que presta un carro, pues tiene un dominio sobre el hecho, por mínimo que sea. Pero esa teoría es netamente ontológica y causal y no nos sirve en la realidad social. Por eso la teoría de la intervención delictiva funcional nos ayuda a delimitar las posturas de prestaciones de las actividades, para delimitar esa postura de que si es un autor o un cómplice. Muy bien, muchas gracias. En su análisis también menciona que el apoderado legal actúa como un instrumento de los socios fundadores. ¿Dónde traza usted la línea entre una actuación meramente instrumental y una intervención con dolo o con conciencia de la ilicitud? Ok, estamos dentro de los límites de la autoría mediata. Dentro de la postura funcionalista, y inclusive, bueno, si lo podemos ver desde el punto de vista tradicional de todas las teorías del delito para delimitar la coautoría de la autoría inmediata, si el apoderado tenía conocimiento del hecho, es decir, tenía, por ejemplo, en la obra estamos manejando que el apoderado le dieron un cheque, pero si él sabía que ese cheque no tenía fondos, ese supuesto que ya tiene dolo. Si lo vemos desde el punto de vista de la teoría subjetiva, que es la que se rigió sobre todo el finalismo, entraríamos ya en un supuesto de coautoría, porque ya tiene el dolo, ya se le pasó el dolo, que sería una de las delimitaciones. Dentro de la teoría funcionalista, no utiliza tanto el dolo, sin embargo, ese conocimiento que tiene, automáticamente ya lo convertiría como coautor, porque tiene ese conocimiento especial que ese cheque no tenía fondos. Okay. También usted describe que la autoría mediata es como una estructura tripartita, donde el hombre de detrás instrumentiza al hombre de adelante. ¿Qué lo llevó a considerar esta figura como relevante para comprender los delitos dentro de las empresas? Bueno, la teoría inmediata la podemos dividir en dos, en la trilateral y la dual. La trilateral, pues obviamente hay tres, el hombre de atrás, el hombre de adelante y la víctima. Yo lo tomo prácticamente de las teorías alemanas, la teoría de la autoría inmediata, donde inclusive esta teoría pues, se utilizó básicamente para juzgar en los juicios de Nuremberg. ¿A quién nos interesa imputar? ¿Al soldado al raso que abría la cámara de gas? ¿O al director de la SS, Hitman, que daba las órdenes?
sea, aquí hay que determinar quién realmente es el autor, porque el hombre de adelante que ejecuta la conducta forzosamente tiene que tener algún elemento negativo de la teoría del delito. Si no tiene un elemento negativo de la teoría del delito o ya tiene un conocimiento de la conducta que va a realizar, sería ya un coautor. Y usted me podría decir ahorita, bueno, y entonces si usted ahorita nos acaba de decir en la anterior pregunta, ¿por qué no imputamos también a los militares alemanes? Bueno, porque en ese tiempo la ley alemán decía que si no obedecías la ley alemana, tenías la pena de muerte. Era quien realmente tenía el dominio El del que hecho. tenía el dominio, o sea, el que tenía el Ellos dominio, eran el como aparato evidencia de organizado, vida, ¿no? ajá, el aparato organizado de poder, si lo tienes, si la quieres ver dentro de la teoría del dominio del hecho, sí, tenían el dominio del hecho, era la SS y Hitler. Porque también los soldados en sí sería un excluyente Sería el excluyente de una delito por la obediencia obediencia debida. de vida. También señala que el hombre de adelante puede actuar sin dolo, por error o por obediencia. Uh-huh. ¿Cree que esto refleja cómo en la vida real muchas veces la jerarquía empresarial siendo una especie de escudo para los de arriba? Sí y no. ¿Por qué? Si tú estás en una organización de carácter sea lícito o ilícito, y si te dan una orden, pues la tienes que acatar. O sea, de ahí podría haber un error del tipo, una causa de justificación, y el director, pues muchas veces puede, digamos, no, bueno, puede, ay, se me fue la palabra, puede aprovecharse de esa situación. Por ejemplo, hay un caso de la jurisprudencia alemana de los años 60, básicamente explotó en todo lo que es Alemania la responsabilidad sobre la persona jurídica. ¿A quién vamos a imputar en el siguiente hecho? Y que tiene que ver con un ejemplo cotidiano que todos los días vemos. Lanzan un nuevo producto, se llama el caso del spray. Vamos a suponer una empresa de desodorantes. Lanza un nuevo producto al mercado. ¿A quién vamos a imputar o quién es el responsable si ese producto es dañino para el mercado, para la ciudadanía? Pues obviamente el que lo aprobó. ¿Y quién lo aprobó? Se supone que el Consejo de Administradores, antes de lanzar el producto, debería haber verificado que ese producto no sea nocivo, aunque le hayan dado los órdenes a sus subalternos, por ejemplo, al gerente de ventas, al que creó el producto, necesito que me hagas 200 porque ya vamos a salir al mercado. A ellos están realizando una obediencia de vida de parte de, digamos, una orden, un cumplimiento de su deber. Y son responsables los administradores por no realizar o las normas mínimas de verificación que ese producto no sea nocivo para la ciudadanía. Y si hablamos del Consejo de Administradores, sería una coautoría. Sería una coautoría, sería un consejo de administradores. Inclusive, si lo vemos desde el punto de vista de la norma o la ley Artis de las sociedades mercantiles, periódicamente tienen que tener un consejo. Y muchas veces, por ejemplo, aquí en México no lo hacen, porque en ese consejo se discute los planes que va a tener la empresa y qué es lo que va a realizar. ¿Cómo podría un juez o un fiscal probar en un juicio que un administrador instrumentalizó a su subordinado? ¿Qué tipo de evidencias o conductas son claves para demostrar esa relación? Primeramente, pues una cuestión documental. Por ejemplo, el envío de un demo, o sea, por un correo electrónico donde le da la orden de saca esto al producto, saca el producto a la venta, aunque no haya una verificación. Pudiera ser también con testimoniales. Otra prueba que también pudiera, sobre todo serían documentales, por la cuestión de las empresas por correos o mensajería. Muy bien. En el texto afirma que la autoría mediata puede ser una autoría directa disfrazada. ¿Podría desarrollar esa idea? Sí, porque el hombre de adelante, el hombre de atrás es el que lleva los hilos de la conducción criminal. Él es el que, digamos, instrumentaliza a los demás. Entonces, realmente es disfrazada, o sea, se disfraza. Y esto lo podemos ver sobre todo en la autoría mediata dual, donde hay solamente dos sujetos, donde hay una identidad entre el hombre de adelante y el hombre, hay una identidad entre el hombre de atrás y la víctima. Y el clásico ejemplo de la autoría mediata dual es los delitos de fraude. O sea, si yo ahorita les ofrezco un iPhone Pro, no sé en qué van, 20,
y se los dejo en 1,000 pesos, uno de ustedes a lo mejor dicen que sí me lo compran y resulta que es un iPhone chino que ni siquiera ha salido al mercado. Entonces ahí estoy instrumentalizando mediante el engaño. Menciona que el apoderado legal puede actuar bajo error del tipo o error de provisión. ¿Cómo se distingue uno del otro y qué tan común es que ocurran estos errores en los delitos económicos o empresariales? Bastante, porque es una instrumentalización o un desconocimiento mediante una orden de un superior jerárquico. El error de provisión, que también lo pudieron haber visto ustedes como error de derecho, es que la norma te permite, tú crees que la norma te permite. Y en el error del tipo, tú te equivocas en uno de los elementos del tipo penal. En los clásicos ejemplos, por ejemplo, en las actividades empresariales, en el error de prohibición que se puede dar más porque hay un desconocimiento de parte de las empresas porque no llevan un cumplimiento normativo, que es lo que actualmente está muy en boga, el Compliance Office, un cumplimiento normativo, que no desconocen de las ramas del derecho, por ejemplo, del derecho mercantil, del derecho civil, del derecho penal, para delimitar sus facultades. Entonces, si ellos creen o son asesorados por una persona creyendo que están actuando lícitamente, pero en sentido estricto la norma lo prohíbe, eso sería un error de prohibición. El error del tipo es de que ellos creen que no están realizando una conducta que es típica, pero se equivocan en realizar alguno de los elementos del tipo penal y obviamente el error del tipo pues excluye el dolo, será vencible o invencible. Si es invencible, no es delito. Si es vencible, entraría en el supuesto de un delito imprudente o culposo. En el libro se explica que el levantamiento del velo societario sirve para descubrir la realidad de una persona jurídica que actúa como fachada. ¿Qué lo motivó a incluir esta teoría? Esta teoría yo la conocí en España por un gran amigo que tomábamos café entre las 7 o 12 de mediodía, un doctor en Derecho, que él es actualmente catedrático de la Universidad de Sevilla, que es mexicano, Iván Colina, y él fue el primero que me habló de esta teoría. Cuando me llegó el caso de la responsabilidad del apoderado legal, la incluí porque es una forma de determinar la responsabilidad de quién realmente es el autor. Aunque en el sistema mexicano las tesis que cito en el libro son tesis de carácter civil, no penal, pero está admitida la teoría del levantamiento del velo societario, y la teoría del levantamiento societario se puede utilizar tanto en materia penal como mercantil, porque se originó para materia mercantil, como también en materia laboral. Y como menciona de que se ocupan varias ramas, el conocimiento como civil, mercantil, laboral, ¿cree que esto dificulte para el criterio de algún juez? Sí dificulta, porque lamentablemente el juzgador no es un experto en todas las materias del derecho, aunque las llevó en licenciatura, pero ¿hace cuánto tiempo que las llevó en licenciatura? Perjudica tanto al juez como al fiscal. ¿Por qué? Porque inclusive si ustedes van al Ministerio Público, a la Fiscalía, a interponer una denuncia por fraude procesal, pues inclusive hasta tienen problemas para que se las admitan, porque desconocen de ramas que son sustanciales de la ley Artis de las actividades específicas. Ya sea, por ejemplo, en un llenado de un documento, la ley mercantil, si mal no me equivoco, porque no soy experto en materia mercantil, determina que hay una alteración del documento cuando la firma es primero y el llenado es con posterior. Hay una alteración. Si ustedes se van directamente al fraude procesal, en el artículo 166, el 266 te dice que una cuestión de fraude procesal es el que altere. Entonces, si hay una alteración en el pagaré, a antemano ya estamos llevando una tentativa de fraude. Ya cuando lo presentas ante los juzgados mercantiles para ejecutarlo, pues ya podríamos hablar que ya hay una consumación porque se emite un auto de erradicación y entraríamos ya en el umbral, digamos, de la consumación del fraude procesal. Pero vamos ante la fiscalía o ante los juzgados y desconocen de estas materias del derecho, digamos, ordinario, civil, mercantil, y nos ponemos con una piedra de toque de un desconocimiento jurídico de las demás ramas del derecho.
En el levantamiento del velo dijo que debe usarse solo en casos extremos. ¿Cuáles serían esos límites? Cuando en sentido estricto hay una responsabilidad o para determinar la responsabilidad total de la empresa. No en casos mínimos, sino que realmente hay un problema societario. Muy bien. En su análisis se muestra la relación muy clara entre el fraude equiparado y el fraude procesal y la responsabilidad de los administradores. ¿Podría explicarnos cómo esta teoría permite que se le atribuya responsabilidad penal a quienes operan desde las sombras? Bueno, en el fraude procesal, pues obviamente ahí dentro de la responsabilidad de la persona jurídica que estoy tomando como base el ejemplo en el libro, es las órdenes que hacen los directivos. O sea, el dar en cheque sin fondo, pues estaríamos en el supuesto del fraude equiparado, porque hay una simulación. El cheque es un medio por el cual supuestamente van a obtener cambiariamente. Lamentablemente y coloquialmente en lo que es León y creo que también aquí San Pancho, usan mucho el cheque posfechado. El cheque posfechado en algunas legislaciones de otros países, por ejemplo, en la española no era delito, fue delito en los años, si me no me 90 y 80, lo quitaron, lo tipificaron en el año 2000 y en el año 2015 volvió a ser delito el cheque posfechado, o sea, el cheque sin fondos. Lamentablemente aquí y coloquialmente es una costumbre girar un cheque posfechado, que no tenga fondos o que va a ser cobrado con posterioridad. Sin embargo, la ley lo faculta, pero el cheque posfechado pues, obviamente también puede dar un fraude equiparado. Y un fraude equiparado porque si no lo puedes cobrar y por más que vas al banco y te lo rebotan, pues ahí se da un fraude equiparado. El fraude procesal obviamente pues es cuando se utiliza la administración de justicia y algunos autores dirán que no solamente la administración de justicia, porque también puede ser una autoridad administrativa, por ejemplo el registro público de la propiedad. Y inclusive, aunque no lo tomo aquí como base, porque ese es otro trabajo que tengo pendiente sobre el fraude procesal, es en Colombia lo determinan que es un delito el fraude procesal permanente, que puede llegar sus efectos permanentes a la consumación y el agotamiento material hasta que se logre no solamente la adjudicación de un bien, sino que se llegue hasta el registro público de la propiedad y se inscriba la escritura del nuevo posesionario que falsificó o alteró un documento por el cual obtuvo ese bien de mala forma. Muy bien. En el libro también describe la teoría de imputación objetiva como una sábana que cubre el cuerpo del delito. Es una metáfora muy fuerte. ¿Podría explicarnos qué quiso transmitir con esa imagen y cómo ayuda a entender el papel de esa teoría en el derecho penal moderno? Sí. El ejemplo no es mío, lo tomo de un gran catedrático español, Enrique Gimbernat Ordain, que inclusive este catedrático fue elogiado por Hans Belzel, no recuerdo si fue en los años 60, cuando él estaba haciendo su tesis doctoral, lo digo por la importancia que es este catedrático español. Hans Belzel, en un escrito que hizo Gimbernat, que publicó en una revista alemana, obviamente en alemán, que era la dogmática, ¿tiene futuro la dogmática jurídico-penal? Ese se trataba el pequeño artículo que hizo Gimbernat. Hans Belzel lo elogió y nos dijo, tiene que venir un joven español a enseñarnos a nosotros los alemanes qué es la dogmática jurídico-penal. A partir de ahí, la carrera de Enrique Gimbernat Ordain, digamos, se explotó como si fuera un vaso de cerveza como espuma. Este catedrático, cuando empieza a estudiar la teoría de la imputación objetiva, manifiesta que la imputación objetiva es esa sábana, es una sábana que cubre, digamos, el cuerpo del delito y que se mete hasta la cocina de la teoría del delito, porque lo que quiere básicamente la teoría de la imputación objetiva es normativizar todos los elementos de la teoría del delito. ¿Por qué? Porque antes de que llegara la teoría de la imputación objetiva, la forma de imputar era la teoría finalista, todo era finalidad, móvil y el ánimo del sujeto. En sentido estricto, el móvil y el ánimo del sujeto sí nos sirven, pero es muy difícil comprobarlo en un tema probatorio, en un proceso. Sin embargo, la teoría de la imputación objetiva lo que quiere es delimitar las actividades y determinar una responsabilidad jurídico-penal
en un hecho en concreto. ¿Y en qué nos sirve? Bueno, nos sirve mucho. ¿Por qué? Porque la teoría de la imputación objetiva, como lo dije, se mete hasta la cocina de la teoría del delito, se mete desde la conducta hasta la intervención delictiva. Y lo determina la intervención delictiva porque uno de los elementos que trae a colación Günther Jacobs es la prohibición de regreso, las conductas neutrales. Las conductas neutrales que son estereotipadas o que son inocuas, pero que tienen que tener un aporte causal, muchas veces van a tener un aporte causal esas conductas neutrales en un acto delictivo. En un artículo que publicó Jacobs, bueno, que fue traducido al alemán en la revista Política Criminal de Granada, editorial Dickinson, empieza a narrar Jacobs. Bueno, ¿y por qué no aplaudimos en un supuesto, en un concierto, si un gran artista va a cantar en un concierto, ¿por qué no aplaudimos al taxista que lo llevó del aeropuerto al concierto? ¿Por qué no lo aplaudimos? Pero sí, si fuera un asesinato, sí queremos imputar al taxista como cómplice. Entonces, estas teorías de la imputación objetiva delimitan lo que es idóneo, el rol social, efectiva. Entra el rol social porque estamos en un constante movimiento social y estamos en mucha interacción social. El simple ferretero que vende un cuchillo, ¿qué tal que el día de mañana o esta misma noche el sujeto que lo compró decide acuchillar a una persona? Y muchas veces causalmente hay una aportación, pero en la actualidad es una conducta neutral, está dentro de su rol social de ferretero. Distinto sería que le vende una pistola, porque los ferreteros no tienen la facultad ni normativamente para vender una pistola. No es como Estados Unidos, que puedes ir a una armería y comprar armas. Usted señala que el dolo eventual solo se configura cuando hay conocimiento especial del riesgo delictivo. ¿Podría profundizar en cómo el derecho distingue entre un simple error o ignorancia y un verdadero dolo eventual en el contexto de roles sociales especiales? Mira, el dolo eventual determinamos bajo dos teorías, la teoría del conocimiento y la teoría de la representación. La teoría del conocimiento es de que, digamos, apreciamos el riesgo y la creación de ese riesgo jurídicamente relevante. Obviamente, la limitación del error es el conocimiento. Lo podemos ver desde dos puntos de vista de dos teorías distintas. Podemos verlo desde el punto de vista de la teoría de Roxin y de la teoría de vista de Jacobs. Si lo tomamos del punto de vista de la teoría de Jacobs, una aportación neutral, cuando tienes un conocimiento especial, automáticamente Roxin lo determina como cómplice. Pero Jacobs dice no puede ser cómplice. Él solamente estaría, digamos, el sujeto que tiene ese conocimiento especial. Por ejemplo, en el ejemplo que les puse de un taxista que lleva a un asesino, el asesino le dice, llévame a tal lugar porque voy a matar a tal persona. El taxista pues hace su rol social, Roxin lo imputaría por cómplice porque ya tiene un conocimiento especial. Jacobs dice no, el taxista está cumpliendo su rol social normativamente, no lo vamos a poder imputar porque normativamente, pero sí le podemos imputar el delito de desolidaridad mínima, es decir, de no haber denunciado. Y es la postura que yo tomo, o sea, la postura que yo tomo es la postura jacobsiana, una postura que en sentido estricto, pues algunos dirán, bueno, pero si tuvo un conocimiento especial, sí, pero él, o sea, el derecho penal o la norma me faculta a mí a ser superhéroe, no me faculta, no hay una exigibilidad, lo único que me exige es, cuando a mí alguien me agrede, poder defenderme o denunciar como un deber de solidaridad mínima. Por nuestra parte sería todo, le agradecemos mucho su presencia, usted sabe que es bienvenido siempre su casa, la UDL, y pues agradecer el conocimiento que haya respondido a nuestras dudas sobre sus obras. También, por segunda parte, le queríamos preguntar dónde para decirle a los titanes, dónde conseguir sus libros. Sí, claro, mira, los dos libros que estuvimos hablando el día de hoy fueron editados por la editorial Yusim. La editorial Yusim se la encuentra en la ciudad de León, Guanajuato, o también pueden pedirlos bajo el número de teléfono de WhatsApp 477-1431-1111 y el número de correo electrónico lidyusin@hotmail.com. Muy bien. Y aparte también aquí en su plantel hay 5, si mal no me equivoco, 5 o 6 libros que están a su disposición también.
Muy bien, muchísimas gracias. Y también queríamos decirle ¿qué nos dice, qué nos recomienda si un día nos animamos a escribir un libro? ¿Qué complejidades cree que se nos presenten o qué consejo nos daría? Bueno, escribir un libro siempre va a haber el miedo, o sea, el miedo de escribir. El miedo de escribir obviamente lo van a perder leyendo. La primera actividad, que obviamente la lectura, les va a servir para todo. O sea, la lectura te va a servir para argumentar. O sea, inclusive podemos citar dos frases que yo siempre utilizo en cuestiones para lo que es la dogmática y su uso. Hay un autor alemán, Theodor Mommsen, que mencionaba que el jurista, o sea, el derecho penal es una espada y el mango que sostiene esa espada es la dogmática jurídico-penal. Es decir, si ustedes no tienen el conocimiento de dogmática jurídico-penal, de teoría del delito, ¿de qué te sirve tener la espada? Porque no vas a poder empuñarla, no vas a poder realizarla. Este teórico alemán fue un gran catedrático del derecho romano. También hay una frase célebre de otro catedrático alemán que en el año de 1847 publicó un libro, La jurisprudencia y la ciencia. Ante la sociedad de Berlín manifestó: 3 palabras reiterantes del legislador convierten bibliotecas enteras en basuras. Sin embargo, la dogmática jurídico-penal es ese sastre que ve en dónde tiene que recortar y hacer trajes para toda la sociedad. Entonces es importante la lectura y la teoría del delito y la dogmática jurídico-penal. Y como último autor, que también cito un autor de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, si mal no recuerdo, se llama, no recuerdo su nombre, pero la frase que él dice: aquella persona, Manuel de Onivienza se llama, catedrático de la Universidad de Sevilla, de Derecho Mercantil, y él decía: aquel que no conoce de dogmática es un indocumentado. La palabra dogmática proviene de docto, documento, y aquel que desconoce de la dogmática es un indocumentado cuando adolece, cuando argumenta. Y la lectura nos va a servir de eso, argumentar, y más en este sistema de oral, que es argumentar, y es una argumentación rápida, no tienes deme 5 minutos para buscarlo, no, y menos tampoco, inclusive estamos en una desventaja de carácter, digamos, tecnológica, la defensa o el asesor jurídico público, porque no tenemos internet. La fiscalía tiene internet, el juez tiene internet, pero nosotros no. O sea, tenemos que tener un sistema de argumentación, estructura, y toda la argumentación la podemos tomar básicamente de la lectura. Entonces sirve mucho la lectura. Muy bien. Entonces, nos despedimos, titanes. Esperemos que les haya gustado este nuevo capítulo y este canal va a estar abierto para seguir enriqueciendo el conocimiento jurídico. Muchas gracias. Muchas gracias.